¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Feliz domingo. Les saluda Margarito Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Es un placer para nosotros acompañarlos. Hoy analizaremos un tema que está afectando a la familia venezolana y es el uso de los retos virales a través de las redes sociales. Así que pendientes. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Los peligros de los retos virales a través de las redes sociales son un atractivo para jóvenes y niños. ¿Por qué? Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy. Si usted es padre o representante, ponga atención. Este tema le interesa. Nos acompaña Oscar Misle, educador y orientador, fundador de SECODAP, Janet Guerra, profesora en psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en desarrollo infantil y sus desviaciones, Gustavo Lafontaine, psicólogo, doctorando en filosofía, investigador del Centro de Investigación y Formación de la UCAP. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. La muerte de dos adolescentes de 12 y 14 años respectivamente y hasta de un tercero prendió las alarmas tras consumir sustancias químicas que propone el reto viral TikTok. Vamos a conversar sobre esto porque esto es algo que está afectando a la familia venezolana. Vamos a comenzar con Janet, que es la dama, y quisiéramos saber cómo es este proceso, Janet. Los retos virales se inician porque alguien, con el interés de demostrarse a través de una de ellas, se graba a sí mismo haciendo lo que considera una hazaña o una actividad, por ejemplo, exponiéndose a consumir una sustancia y comienza a invitar a otros a hacer lo mismo para probarse a sí mismo. Y así lo transmite por las redes y pide a esos otros que también ellos se graben. El fenómeno es que muchas de esas acciones son peligrosas hacia sí mismo o hacia otros. Causan daño. Causan daño. A los jóvenes, a los niños, se causan daños a sí mismos. Sí, y por tanto también a sus familias. Es una problemática muy severa que involucra a otros. Involucra a la familia, involucra a la comunidad y por supuesto a ellos y sus amigos. Oscar, ¿cuáles son los desafíos más comunes que estamos viendo en estos momentos, sobre todo en Venezuela? El desafío más común es, y lo estamos rompiendo ahora, es hablar del tema. No hablar del tema es lo que se tiende porque se piensa que se va a dar la idea. Así es. Entonces más bien se oculta y todo lo oculto genera mayor curiosidad. Entonces el desafío es hablar del tema, ahora cómo hablar sin entrar en detalles para no dar ideas. No se trata de dar ideas, sino más bien estar alerta, estar atento a cuáles pueden ser esas insinuaciones o esas solicitudes, esas tareas que te ponen para que tú cumplas con un determinado reto y no quedar mal delante del grupo. Ser reconocido, ser valorado. El desafío es atender qué hay detrás de esa necesidad de ser reconocido, qué es lo desconocido, qué es lo no valorado, qué es lo que está haciendo. Hay como una especie de muerte social muchas veces y la forma de verme, sentirme vivo es retando a la muerte porque no me distrae la vida. Entonces es todo un tema complejo que requiere verlo con sus diferentes dimensiones. Gustavo, ¿cómo está afectando al país? ¿Ustedes tienen cifras, tienen conocimiento a nivel nacional de que esto esté pasando? ¿Y si tienen estados, tienen zonas donde esté pasando más esto? Fíjate, desafortunadamente no contamos con cifras. Es muy difícil medir un fenómeno así porque son fenómenos más bien centrados, ¿no? Quizás el problema aquí es que
puede mucha gente hacerlo, o puede mucha gente asumir estos retos, y si sale bien, pues perfecto, es una historia que cuentan, y nos damos cuenta es cuando salen mal. Entonces, desafortunadamente, saber exactamente qué tan frecuente, qué tanto está ocurriendo, es muy difícil. Oscar, por ejemplo, los padres y representantes, ¿cuál es el papel que juegan aquí? Debería haber comunicación, información, alerta sobre lo que está ocurriendo, no solo en los colegios, en los planteles públicos incluso, pero si un niño o un joven tiene comunicación con su padre le pregunta, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué conversas con tus compañeros? Se podría prevenir. Claro, la comunicación es clave. La comunicación y sobre todo que el niño, la niña o el adolescente se sientan escuchados. Nosotros recomendamos el parafraseo. Así Poner es. en mis palabras lo que me dijiste para que, oye, me escuchó. Y una vez que te escucha, a ver qué información tienen. Pasa algo, y yo sé que esto es difícil de aceptar, que muchas veces se ve que el niño tiene habilidades tecnológicas. Y tú lo dices, y te lo dicen muy orgulloso. El que tenga la habilidad no quiere decir que tengo la madurez para procesar la información que me genera la misma habilidad. ¿Por qué? Porque no tengo tengo la edad, tengo la destreza tecnológica, técnica, pero no puedo digerir la información que hay. Y después los padres tienen que estar pendientes de las señales. ¿Cuáles son las señales que me va dando mi hijo en su comportamiento, en su forma de reaccionar, en su forma de socializar, en su manera de ser y de estar en la casa? Si hay cambios, ya hay que indagar qué puede estar pasando en la escuela. Esto es un problema sistémico. No solamente de la familia, no solamente de las redes sociales, también tiene que ver la educación y los espacios de socialización para poder actuar a tiempo y no actuar reactivamente cuando hay una situación viral que entonces nos pone el tema sobre la mesa, como que si tuviéramos que a veces que empezar de cero cuando ya hay bastante experiencia acumulada de los efectos y de las consecuencias que tiene. Janet, y estar pendiente de las redes sociales de los niños. Cuando le dan un like, me gusta a algo, eso también te puede prender las alarmas, porque tú dices, cuando pone me gusta a un desafío, allí hay que estar pendiente. Claro, hay que buscar, por un lado, entender lo que son las redes sociales, un medio, y un medio que puede ser muy positivo, pero también usado que puede ocasionar estos daños. Pero esa comprensión de las redes sociales hay que tenerla también con los niños, las niñas, los adolescentes, conversar, como bien señala usted, acerca de la red social, acerca de los retos virales, acerca de las propias necesidades de ese niño o ese adolescente, o cómo está comprendiendo la red, cómo él le da significado. O sea, ¿qué significa para él el que él escuchó que alguien está haciendo uno de estos redes? ¿Cómo lo entiende el niño? Y en esa escucha es importante hacerlo sin juzgar. Eso es claro. Sin juzgar, sino es Hay que escuchar, buscar claro, ayuda a los papás, inmediatamente, ¿no? claro, Ayuda inmediatamente cuando tú detectas y hay que un caso brindarla, de esto. claro, y hay que brindarla en el sentido de que estoy escuchando, claro, como padre, los padres también, oye, se asustan y es natural, se asustan ante oír de los otros retos, pero que suelen pasar, que piensan, no, mi hijo no, eso no lo hace mi hijo. O mi hijo sabe la diferencia entre lo que le puede hacer daño y lo que no. Pero, como bien dice, la búsqueda de ese like, de ese querer oye, que soy reconocido, tengo 500 likes, tengo no sé cuántos likes. Y entonces el buscar cómo obtenerlo, eso es lo novedoso, la posibilidad, lo llamativo y hasta el querer correr el riesgo. Porque sí, puede haber algunos retos que incluso los chicos saben que... Te pueden causar un daño y hasta perder Claro. la vida, como este caso que Sí. ya vimos en Venezuela. En algunos casos puede ser que el niño, la niña y el adolescente no sepan que tiene riesgo. En vista de lo que está ocurriendo, ¿se puede decir que las redes sociales o su uso son negativos? No, en lo más mínimo. Las redes sociales son como cualquier tecnología. Son un medio, una manera de expandir nuestras capacidades. En este caso es una manera de comunicarnos con el mundo. Ahora, toda tecnología, dependiendo de su uso, puede tener beneficios y puede presentar riesgos.
¿no? Pensemos, por ejemplo, que para Platón, el gran filósofo Platón, la idea de escribir era terrible porque implicaba dejar de memorizar. Con la imprenta de Gutenberg la gente tenía miedo porque decía, bueno, ¿qué va a pasar con los libros? Que se va a perder el arte de escribir. Lo que quiero decirte es que históricamente hemos pasado con la introducción de nuevas tecnologías por estos procesos donde nos damos cuenta que tienen cambios en la sociedad y viene un proceso de adaptación. Ese proceso de adaptación pasa por pensar, contemplar, analizar cuáles son los impactos que tienen, cuáles son los beneficios que presentan y, por supuesto, cuáles son los riesgos que representan para nosotros, niños y adultos. ¿Y ustedes estarían de acuerdo en reglamentar el uso de las redes sociales? Yo creo que el reglamento es necesario. Se lo digo porque hay una ley en la Asamblea Nacional que está por ahí caminando, lento, pero está caminando. Sí, sí. Mira, yo te diría que las regulaciones son necesarias. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen años buscando maneras de regular. El problema es cómo hacerlo, porque la regulación implica, o sea, por ejemplo, ¿quién es el ente gestor? ¿Quién regula? ¿Quién revisa? ¿Quién acompaña? ¿Es un proceso que puede hacer la empresa por sí sola o es un proceso que requiere del Estado? Y si en caso de que requiera del Estado, ¿qué institución? ¿Cómo sería ese proceso? O sea, las implicaciones del cómo hacer el seguimiento son enormes y muy difíciles. En Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se lo ha pedido a Conatel que reglamente esto de las redes sociales. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar conversando sobre este tema que interesa mucho a los venezolanos porque afecta a la familia de nuestro país. Ya venimos, esto es Abriendo Puertas. Abriendo puertas. Abriendo puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando sobre los retos virales. Gustavo, ¿por qué atrae tanto a jóvenes y niños y no a personas adultas? ¿O esto está ocurriendo también con personas adultas? Bueno, te sorprenderá saber que efectivamente también ocurre con personas adultas. Ahora, quizás es más llamativo para un adolescente porque, y Janet puede hablar de esto mucho mejor que yo, en la adolescencia hay todo un tema sobre aprender a evaluar riesgos. En la medida que nosotros nos vamos haciendo más adultos, somos más aversivos al riesgo. Pero la adolescencia es una época de aventura, es una época de cuestionar la autoridad, de jugarse con ese límite. Sí, porque claro, están buscando es construir su identidad, buscar quién soy, buscando como una posición y un modo de ser delante de los amigos. Y es el llamar grupo de la amigos. atención también, convertirse en líder quizás. Ajá, llamar la atención, pertenencia, ser amigo, conseguir ser aceptado, ser reconocido, superar un mal concepto que tengo de mí anterior o que dudo, está buscando en todo ese sentido. Es un momento de descubrir y donde todavía no se conocen. Ese mundo adulto no se conoce gran parte porque es en lo que él o ella se mueve. Entonces, ¿qué pasa allí? Está construyendo, está creciendo, está aprendiendo, está descubriendo un mundo que no conocía antes y al cual además siente cuando es adolescente que ya lo sé. Mamá y papá, ellos no saben, ya son viejos. Todo el que tenga unos poquitos años más allá que ellos ya son viejos. Entonces, ante eso, buscan es el parecer del amigo o lo llamativo de la red, lo llamativo, lo curioso del like. Entonces, a partir de allí, ellos se pueden exponer. Buscan identidad, reconocimiento. Y siempre pasa que el adolescente piensa que lo que le pasa, las cosas malas le pasan a otros. Así Exactamente. No a ti. Y muchas veces ¿por qué entramos en una red social o en internet? Por tres cosas. O para informarnos sobre algo, o para relacionarnos con alguien, o para recrearnos también con algo.
La pregunta es, ¿de qué me informo? ¿Con qué me recreo? Sí. ¿Y con quién me vinculo? Ahí es donde tiene que estar el papel de la familia. Nosotros le decimos a la familia, navegar por internet es como salir a la calle. Tú le tienes que enseñar al niño es por dónde paso, con quién me relaciono, con quién me vinculo, para estar atento. Lo mismo que pasa, toda la previsión que hay que tomar al salir a la calle, hay que tomarla al navegar por la red. Entonces, es interesante un poco conversar con los muchachos y partir de qué conocimiento tienen ellos y qué respuesta o qué alternativas buscarían para encontrar espacios placenteros, agradables, gratificantes, que no sea solamente con la pantalla. Porque ¿qué pasó cuando hubo el confinamiento? En el confinamiento las tecnologías se convirtieron en las grandes protagonistas. Si antes me regañaban por tener el teléfono, ahora me presionan para que haga mis tareas y para que me Incluso las vincule. tareas a través de internet, De buscan internet, información. claro. Entonces, Y después, hasta un niño, disculpa, ya tiene teléfono. Sí. Un niño pequeño, tú lo ves que ya tiene teléfono. claro, entonces, Y ¿qué pasa? allí pueden buscar. Ellos mismos te dicen, hubo una contradicción antes, un momento que nos las prohibían, después nos las fomentan y además hasta casi que nos obligan a utilizarlas, Sí. y ahora entonces es malo. Yo creo que es importante regular, pero no prohibir. Sí. Todo lo Absolutamente prohibido tiene un correcto. encanto particular. De hecho, es que fíjate, algo que yo repito mucho con estas conversaciones, los retos no son nuevos. Los retos No. nos han acompañado Toda desde la toda la vida, historia de la humanidad. toda la vida. Si tú lees a Van Gennep sobre los ritos de paso, él observa en todas las tribus hay retos. Pero, ¿dónde quizás tiene la enorme ventaja los padres hoy en día? Que los retos se están publicitando y se están haciendo virales. El hecho es que el discurso que no se habla se esconde, no desaparece, se esconde. Entonces, a ver, yo como millennial, como una persona que vivió los orígenes del Internet, que creció con los orígenes del Internet, cuando no existía la centralización de las redes sociales, en Internet se pueden encontrar muchas cosas. El problema es que esas cosas estaban escondidas, vedadas, ocultas. Ahora, gracias a las redes sociales, podemos preventivamente darnos cuenta de estos retos que están apareciendo y de una vez reaccionar y preventivamente hablar con el adolescente y decirle, oye, mira, esto está pasando acá. ¿Qué piensas de esto? ¿Esto es riesgoso? ¿Tú estarías dispuesto a hacer esto? ¿Lo harías? ¿No lo harías? ¿Ok? Y tener esa conversación. La responsabilidad de los maestros, profesores, incluso los directores de los planteles. Tienen estar atentos. responsabilidad. Claro, tienen que estar atentos, igual que los padres, porque es el otro espacio donde nuestros niños, niñas, adolescentes se desarrollan. Y dentro de ese espacio, ¿qué va a hacer? Ser buenos observadores y escuchar de nuevo. Tienen que escuchar, tienen que preguntar. La clave, preguntarles qué piensan, dialogar con ellos, para buscar entender cómo lo están viendo y poder dar respuesta. Porque hay que crearles conciencia. Hay que crear esa conciencia, hay que buscar que sea el conocimiento, porque el joven se puede ver impelido a seguir ese reto, pero ya va, y las consecuencias que puedes tener, ¿qué pasa con esas consecuencias o qué sabe? Y ahí se puede Conciencia, investigar. generar conciencia. Muy bien, sí. Investigar y investigar con ellos los efectos que puede tener realizar una conducta como esa. ¿Qué no es conveniente hacer? Muchas veces, y lo escucho en las familias, a mí no me preguntes porque yo no sé nada de tecnología. Ay, le estás poniendo en bandeja de plata la situación. Si tú no conoces, no me puedes seguir, no me puedes acompañar. Sentarse con ellos, preguntarles no solamente qué pasa, sino qué proponen, para ver de qué manera yo puedo buscar estrategias que sean acertadas. Y eso se puede hacer en conversación familiar, pero también en los colegios. Nosotros, cada 3 días estamos en un colegio diferente. ¿Y sabes lo que hemos hecho? Decidimos hacer, ir acompañados con adolescentes, como cofacilitadores. Claro. Para Por que supuesto. escuchen al adolescente, porque ¿qué pasa con el adolescente? Que está criminalizado, está estigmatizada la condición de adolescente, porque son rebeldes, porque son críticos, porque protestan. Cuando tú llevas a una escuela a un adolescente y lo oyes hablar con aquella propiedad, con aquella confianza, informado, eso cambia la visión que se pueda tener del adolescente. Entonces hay que ser innovadores en ese sentido, poner a hablar esas charlas intergeneracionales, un poco para aprender y sobre todo para recordar aquello que se me olvidó, porque el problema de la angustia que vemos con los adolescentes en estos momentos es que le activa al adolescente que está y el adolescente herido. Sí. Y entonces actúan por el miedo de lo que me pasó. Entonces muchas veces no logran la comunicación y te dicen los muchachos, no, yo no hablo con mi papá y con mi mamá porque yo no quiero cometer un sincericidio.
Sí. Como un sincericidio. Que cuando le digo lo que pienso, lo que siento, entonces me dice, yo lo sabía, yo te lo dije, es que tú Y siempre. lo pueden castigar. No, si son- cortamos, no permitimos que se dé la libre expresión, pero además los pueden castigar. consecuencias que no son. Sin embargo, es justas. importante tener los límites, Por pues supuesto. es parte de lo Claro. que es esa relación entre padres e hijos, que la relación entre padre e hijos dentro, y ahí entra en medio de las redes, del conocimiento de estos retos, el poder enterarse y que él me pueda evitar lo del sincericidio, es que tenga confianza. Es a desarrollar confianza con el hijo, la confianza que tenga de poder decirme lo que piensa, lo que siente, porque a veces es tan confuso y dependiendo de la edad de adolescencia en la que esté, pues la joven tiene ¿Y si más está en estado de confusiones. rebeldía? Tienen más confusiones. Es que a veces incluso esa rebeldía es que ellos mismos no se entienden. Porque es parte de lo que es adolescencia. Sí. Entonces, si escuchamos, ellos pueden expresarnos sus malestares, sus dudas, sus curiosidades, y ahí podemos acompañar, ahí podemos apoyar. El presidente Nicolás Maduro condenó los hechos e informó que fue citado el representante de TikTok a comparecer a Venezuela y una audiencia con el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escucharlo. A la sociedad, pero específicamente a los niños, a las niñas, a la juventud. Se ha iniciado un proceso en el Tribunal Supremo de Justicia a cargo de la Sala Constitucional. Ya han hecho varias audiencias. Tengo entendido que van a citar a una audiencia presencial en Venezuela a los representantes de TikTok. Yo tengo aquí una primicia que tengo aquí, que es la carta que dirige TikTok Latinoamérica a el ministro Jorge Márquez. En respuesta, por primera vez TikTok Latinoamérica responde a una carta de alerta y protesta contra la difusión de contenidos que propician daños a la mente de la sociedad, pero en especial de los niños, de las niñas y la juventud. Hemos establecido relación por primera vez con TikTok Latinoamérica. Yo creo que estamos de acuerdo en que esto debe acabarse. Y si TikTok no acaba con estas campañas sucias para dañar la mente, la ley venezolana tendrá que aplicarse. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar conversando sobre este tema, los retos virales, y vamos a comentar las declaraciones del presidente de la República y el hecho de que el representante de TikTok venga a Venezuela. Ya venimos, ustedes quédense allí. Abriendo puertas. Abriendo puertas. Esto es Abriendo Puertas y en nuestra mesa de análisis estamos conversando con expertos en la materia sobre el daño que puede causar el uso de sustancias químicas a través de los retos virales. ¿Puede generar responsabilidad penal estos casos que estamos viendo? Si se determina quiénes son los responsables. Son los niños, son los jóvenes, pero pueden ser también inducidos. Sí, fíjate, ese es un tema extremadamente complejo. De hecho, es un tema que está en boga ahorita en la Unión Europea, en el Congreso de los Estados Unidos, que es la idea de la ciudadanía digital y los derechos digitales. ¿Por qué digo que es complejo? Porque muchos de estos sistemas están basados en algoritmos de recomendación. Y los algoritmos de recomendación no son algoritmos controlados por alguien. Un ingeniero los diseña, pero él diseña para que encuentre relaciones entre cosas y en base a eso le diga a una persona, mira, a ti quizás te guste esto porque viste esto. Pero el ingeniero no sabe qué asociaciones se están construyendo allí. Entonces, hay que preguntarse, ¿es justo que una persona que diseñe un algoritmo cuyo trabajo es ubicar o conectar cosas, cuando ese algoritmo por sí solo conecta cosas que son peyorativas o que son dañinas, qué tanta responsabilidad reposa sobre el ingeniero?
Y ojo, sí, hay diseño ético y por supuesto que hay muchísimo cuidado a la hora de desarrollar estas nuevas tecnologías. No de gratis, las empresas de inteligencia artificial han ido dando pasitos tan pequeños, porque saben las implicaciones de cometer un error. Pero ciertamente es difícil en estos momentos señalar y decir la culpa es de un individuo. Janet, ¿influye la depresión y la ansiedad? Sí, porque de hecho a veces buscan esa conexión con las redes justamente porque no me siento capaz de relacionarme en el mundo cara a cara, sino que me es más fácil a través de ese aparatico donde puedo tenerlo y puedo creer que tengo cierto control. Y entonces pueden hacerlo en ese momento. Cuando ves que te apartan, hay un grupo de niños en un colegio y entonces a ti te apartan, ¿cómo influye, Oscar? Mira, es importantísimo. Cuando tenemos actividad con las familias para hablar sobre los tipos de acoso, te nombran el acoso físico, el verbal, pero no el relacional. Relacional es te excluyo, no te invito, no te incorporo en mi grupo, no te invito a mi fiesta. ¿Te hago bullying? Es una forma de bullying, el relacional. Se va dando una especie de muerte social. No existo y como no existo, entonces busco salidas de poder, de alguna manera existencialmente, escaparme del sufrimiento que me genera. Y tenemos la ideación suicida, que se ha incrementado de forma importante. Lo decimos porque en Secudá tenemos 19 psicólogos que trabajan de lunes a viernes, atención gratuita, y entonces la ideación suicida como una forma de librarme no de la vida, sino del sufrimiento, también está presente. Entonces la vulnerabilidad que está generando estos estados anímicos, de alteraciones del estado anímico, es importante tomarlo en cuenta porque son la presa fácil para cualquiera de estos retos, en donde de alguna manera la víctima se siente también tomada en cuenta de manera equivocada, de manera no conveniente. Puede pasar. Yo quería decir algo que no quisiera que se nos quedara fuera de la mesa, que es el poder del ejemplo. Nosotros le pedimos a nuestros hijos lo que no somos capaces de hacer, o le pedimos a los ciudadanos lo que no somos capaces de hacer. Emerson decía, lo que haces habla tan duro de ti que no puedo escuchar lo que dices. Lo que haces habla tan duro de ti que no puedo escuchar lo que dices. Si bien es cierto que a través de las redes se viralizan mensajes, también se viralizan mensajes del adulto que utiliza palabras peyorativas, discriminatorias, ofensivas, y los niños ven eso. Dice, si él es una autoridad y puede hablar de esa manera de otro porque no está de acuerdo o porque no le gusta como su forma de ser, ¿por qué no hacerlo yo? Es revisar. El ejemplo entra por casa. El ejemplo entra por casa y entra por la pantalla también. Por eso te digo, aquí no se salva nadie, aquí no debería salvarse de que solamente los responsables son los mensajes que se transmiten a través de las redes sociales, ciertos actores, sino también todo el que sea público y que tenga una responsabilidad frente a las cámaras y que tenga una responsabilidad, debe cuidar muy bien qué dice cuando se va a referir a alguien con el que no está de acuerdo, que es válido no estar de acuerdo, pero no discriminar, no estigmatizar y no utilizar términos ofensivos, porque el mensaje que estamos dando es contradictorio a lo que supuestamente estamos buscando con el adecentar las redes sociales. Sí, es que eso es un fenómeno multideterminado y al ser un fenómeno tan complejo, el hecho de que todos participemos de una manera de poder dialogar sobre el tema, incluidos los mismos adolescentes, en este caso los mismos niños, para poderlos, es importantísimo. Y de poder escuchar qué es lo que está ahí, porque puede tener unas vulnerabilidades. Tú hablabas del que experimenta ansiedad, depresión, algún malestar o soledad, de sentir que no soy valioso. Y es esa soledad. La soledad es grave y puede llevarlo a, bueno, quizás a través del reto, de haciendo yo un reto, voy a conseguir que no tenga yo más soledad o ser reconocido. Sí, Sentir que no son reconocidos o que a lo Sí. mejor los padres no lo quieren, Sí. los apartan, problemas en el seno de la familia, Sí, incluso fíjate. cuando hay padres divorciados, todo eso influye. Son muchos. Sí, de hecho, fíjate que los expertos han encontrado que hay una correlación muy cercana entre consumo de redes sociales y síntomas de depresión o de ansiedad. Ahora, donde todavía el debate está abierto es no sabemos qué viene primero, si el huevo o la gallina. No sabemos si es que, como estoy deprimido, me meto en redes sociales y eso me ayuda a regularme emocionalmente, o como consumo redes sociales, entonces me deprimo. Muy posiblemente la verdad esté en algún punto medio entre esas dos. Se puede fomentar hábitos saludables a través de las redes sociales.
O sea, el efecto contrario Se a lo que debe. son los desafíos. Por Fíjate supuesto. tú, nosotros tenemos en la alumna un artículo que es sobre la lectura crítica de los medios de comunicación. ¿Está? Sí. Entonces, esa posibilidad de poder ver mensajes, de poder conversar, de ver qué tipo de valores se transmiten o qué tipo de valores tendrían que transmitirse según su experiencia, y no solamente a la parte discursiva, sino partir de ejemplos, de tu propio testimonio personal, cosas que tú viviste cuando tenías su edad. Todos esos ejemplos pueden ser mucho más fáciles de asimilar y de identificar las situaciones que están afectando y que hacen que la red social se convierta en una amenaza. La red social se puede convertir en una ventaja, en una posibilidad, cuando nos permite eso, hacer redes sociales, pero todo depende del para qué, o el para qué de esa red social, y preguntárnoslo como familia, pero también como educadores y como actores sociales, Sí. que tenemos un compromiso muy grande en relación a eso. Que puede haber retos hasta positivos, retos hacia donde el propio desarrollo, el propio mostrar cómo puedo adquirir habilidades. Y eso pueden estar perfecto a través de las redes o aprender a manejarlas en ese sentido positivo. Sí, por ejemplo, han habido retos para mostrar o apoyar y brindar apoyo a las personas que sufren de cáncer, Sí. que es el método de no afeitarse por un mes. O hacer flash dance, bailar de repente en un sitio y tener un momento agradable dentro de un espacio, ¿no? Internet está lleno de contenido maravilloso, de personas que dan tips de salud que son muy buenos, rutinas de ejercicio, documentales históricos. La información está allí, ¿no? Lo importante es desarrollar el juicio para discriminar qué contenido es beneficioso, Sí. qué contenido es nutritivo para mí y qué contenido representa un riesgo. El gobierno nacional inició una campaña en las escuelas y en las universidades. ¿Este tipo de campañas tienen efecto? Las campañas tienen efecto cuando no solamente la información sea lo que se trata de transmitir, sino también una formación mucho más integral que permita que la gente participe, opine, se haga copartícipe de lo que se está buscando con la campaña para que pueda ser efectiva. Si no, la campaña pasa, espasmódicamente sale, pero después no queda, Sí. porque no hubo la posibilidad de implementar prácticas que hicieran efectiva la campaña a través de programas que pudiesen servir para no solamente estimular la reflexión, sino también la acción de poder buscar las respuestas que se vayan identificando con la campaña. Le pregunto a los dos el tratamiento que debe dar, en este caso, el gobierno nacional sobre lo que está pasando en Venezuela. No que el presidente de la República diga, bueno, va a haber acciones legales y vamos a citar al representante de TikTok que venga a Venezuela y nos dé una explicación. Yo creo que es importante el diálogo, es importante Sí. la discusión, es importante el análisis. Lo que no podemos ser ingenuos en pensar que porque hubo una primera conversación y se hizo un análisis no de profundidad, ya la situación se va a resolver. Eso puede ser un paso importante, pero también hay que ver lo que implica, qué significa, cuando se va a regular qué, cómo, cuándo y cuáles son las consecuencias que puede tener, si más bien van a favorecer que el tejido social esté vinculado Así o que el tejido social esté desinformado porque se van perdiendo las posibilidades de los canales de formación o de información que necesitamos. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar conversando sobre los retos virales y el empleo de el uso de las otras redes sociales, porque este caso lo vimos en TikTok, qué pasa en los Instagram, mismos. qué pasa en Facebook. Ya venimos, esto es Abriendo Puertas en nuestra mesa de análisis. Abriendo puertas. Abriendo puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando sobre los retos virales y los desafíos a través de consumir sustancias químicas que ponen en peligro la vida de los niños, niñas y jóvenes. El uso también de las otras redes sociales, Instagram, Facebook, las otras redes sociales además del TikTok. Este caso que pasó en Venezuela fue a través de TikTok. Pero, ¿qué nos pueden decir sobre el uso de las otras redes sociales? Janet. Es
pasa lo mismo en todas las redes, solo que en este momento pues se identificó, fue a través de allí. Y además es quizás una de las más de las más visitadas, de las más usadas por los jóvenes. Pero igual, también están estos retos en Facebook, también están en Instagram, y puede aproximarse a través de allí el chico o la chica a buscar, a buscar esa pertenencia o esa disminución de la soledad que puede experimentar en un momento dado. Gustavo. Sí, claro, las redes sociales, estamos viendo un fenómeno muy interesante, porque nos hemos dado cuenta que está empezando a ocurrir una separación por grupos etarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Facebook vemos, es la red social de los adultos. En Instagram, la red social de los adultos jóvenes. TikTok, la red social de la generación Z. Ahora, con respecto a lo que sería X, Instagram y Facebook, en líneas generales han tenido una actitud más proactiva a la hora de censurar contenido y a la hora de restringir contenido peligroso. Incluso algunas de estas redes sociales tienen bots que están diseñados para detectar cuando hay lenguaje que puede ser considerado depresivo o ansioso, para hacerle una recomendación a la persona para que busque ayuda. Sin embargo, aún así, la cantidad de contenido que se genera es tan bárbara, tan grande, que es muy difícil mantener un control, no importa que tanto intentes regularlo. Les pongo un ejemplo. Tú puedes ir a un restaurante y puedes ver que está una familia y todo el mundo está con el celular. Pero está el niñito llorando que dame el celular porque está fastidiado. Y la mamá o el papá toma. Y ella sigue con el celular. El padre sigue con el celular, pero tú no estás viendo qué está buscando el niñito y qué está consiguiendo el niñito. Claro, es como la niñera o el tetero digital, Ajá. para que te calmes y me dejes tranquilo, ¿no? Sí. Pero el riesgo está allí a lo que está expuesto, porque puede estar accediendo a contenidos no adecuados para esa edad, y es parte de lo que tenemos que tener presente, ¿no? Como padres, profesores, como las personas que están alrededor de esos niños, esos jóvenes. Tenemos que ver a qué están teniendo acceso y poder hacerlos valorar y que ellos puedan identificar cuáles son fuentes adecuadas. Enseñarlos a detectar una fuente, y cuando es un niño pequeño tienen que hacerlo son los padres. Porque De ver puede qué estar tienen. viendo un desafío, Sí. pero también puede estar viendo pornografía. Así No es. sabemos qué clase de contenido No sabemos. está viendo el niño. Bueno, en otra época Correcto. lo vivimos, que Fíjate. fue un momento, no sé si recuerdan, donde la pornografía se estaba transmitiendo a través de las redes. Fíjate, muchas veces, Oscar. y que voy a poner sobre la mesa otro tema polémico, que es cuando los adolescentes te dicen, tienen que respetar mi privacidad, Ajá. y por otra parte el padre sabe que tiene que proteger, porque le está dando señales el hijo adolescente de que puede estar en riesgo. Entonces, ¿cómo equilibrar entre protección y la privacidad? Sí. Yo creo que eso tiene que ser conversado, tiene que ser pactado, tiene que ser acordado, porque no puede ser que yo entonces no quiera dar las claves, qué información estoy accesando, o con qué relaciones estoy teniendo, o con qué me estoy recreando. Sí. Entonces es muy importante el que se pueda conversar en familia para un poco ver de qué te informas, con quién te recreas y con quién te vinculas. Y desde ahí poder también contar tus propias experiencias, ver películas juntos, documentales. Sí. Eso que permita poner el tema sobre la mesa, no simplemente de la recomendación, sino también de la reflexión que se puedan hacer frente a ciertas situaciones, ¿no? Sí. Relacionadas con ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, yo quisiera responderte desde la filosofía cyborg. La filosofía cyborg percibe al ser humano y a la tecnología como una relación inseparable. Somos tecnología. O sea, no hay un punto donde termina ser humano y empieza el teléfono. Ahora, como parte de nosotros, no podemos dedicar toda nuestra atención a esa parte y olvidarnos del resto, ¿no? Si mi vida humana, mi vida presencial es mi cabello y mi teléfono celular es mi barba, si yo solamente me cuido del cabello, eventualmente la barba va a crecer y se va a ver horrible. Y lo mismo pasa al revés, si me dedico solamente a ver mi barba, bueno, de repente el cabello va a crecer y se me va a ver espantoso. Es esa cuestión de encontrar ese balance. La tecnología y las redes sociales tienen mucho para enriquecernos, pero como dices tú,
O sea, vamos a ver una película juntos. Vamos a encontrar ese punto de integración donde me puedo nutrir de lo digital y también me puedo nutrir de lo presencial. Además Janet, que afecta el desarrollo, ¿no? Un poco, porque ¿qué va a ser lo importante ahí? Desde el punto de vista del niño y del adolescente hay que contribuir a que se desarrolle en todas las áreas. No solamente lo que puedo obtener a través de un TikTok, sino que aprenda también a desarrollarse físicamente, el deporte, el estimular a nivel, la estimulación neurológica y todo lo que implica si está conectado todo el día, eso va a afectar el desarrollo del cerebro. Claro. Entonces, no, puedo tener limitaciones, límites, un tiempo límite para estar conectado. Eso. Y un tiempo para, oye, que para salga a jugar. Para deporte, para el estudio, para leer, la literatura. Pero exactamente. Fíjate lo complejo que se hace eso, que estoy de acuerdo contigo, cuando está la adicción presente. Cuando yo utilizo el celular y la dopamina, el neurotransmisor empieza a generar dopamina y me da sensación placentera. Cuando pasa el efecto y no tengo otras alternativas en la casa para poder tener actividades placenteras, vuelvo otra vez al celular por una dependencia ya, por una dependencia, por una adicción. Clínicamente es una adicción. Sí, hay dopamina que se libera, sí. eso es un neurotransmisor que genera gratificación y eso no es solamente con los niños, con los adultos también. Que preguntabas hace rato, ¿no? Si pasaba en los adultos. Una de las soluciones es no tener dependencia del celular, de la computadora. Las recomendaciones de ustedes como tal para tratar estos casos en la familia venezolana. Yo creo que hay que brindar alternativas. Que no solamente sea la pantalla la que me ofrece la posibilidad de recrearme, vincularme o informarme, sino también hay otros espacios, participar en espacios de socialización diversos, los que tienen la posibilidad de club, los que tienen espacios que hayan en las comunidades, el deporte, ¿no? O sea, que yo tenga alternativas gratificantes, placenteras, y no que la única forma de yo conectarme con el mundo sea a través de la pantalla. Y amistades negativas, si tú como madre detectas que hay un niñito o una niña que te está haciendo daño porque trae unos ejemplos que son muy negativos para el seno de la familia, ¿cómo enfrentas eso? Bueno, los límites hay que colocarlos, ¿no? Hay que colocar los límites y hacerle ver, dialogar con él de lo que está pasando, pero también va a depender de la edad. Yo tengo que ver si se trata de un niño de 8 años, yo tengo que entender lo que son las características de los 8 años a diferencia de los 12 y de los 14 y luego 17. Sí. Son momentos distintos y de esos momentos distintos yo tengo que actuar, porque tengo que proteger, como decíamos antes, tengo que proteger, pero también tengo que fomentar el desarrollo. Entonces, buscando todo eso, a veces, ¿qué puede significar? Sí, puede ser que yo diga no con esta amistad, pero no es solamente quitarle la amistad, sino o impedirle o decirle no lo vas a ver más, sino vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque te lo prohíben y lo haces más rápido. Es lo que te decía, por eso es el diálogo. El discurso que se oculta no desaparece, solo se queda oculto. Exactamente. ¿Tú sabes qué funciona? La estrategia de hablar sobre el semáforo en los límites en la crianza. ¿Cuál es la luz roja? Lo que no se puede negociar. ¿Cuál es la luz amarilla? Lo que podemos acordar. ¿Y cuál es la luz verde que no necesita? Porque hay riesgo. Y con ellos ver un poco simbólicamente, ¿cuál es luz roja? Una luz roja puede ser no dormir, por ejemplo, con los celulares en el cuarto. Por ejemplo. Sí. ¿Una luz amarilla? Una luz amarilla es acordar el tiempo de uso del celular. Correcto. Y cuáles fuentes, ¿no? ¿Y cuáles fuentes? ¿Dónde puedes, cuáles puedes ver y cuáles no? Los padres pueden establecer las fuentes. Por supuesto. ¿Cuáles son las fuentes más convenientes? Tienen que para revisar. Un niño en formación y para un joven adolescente. Por eso tienen que revisar, porque en la red, como decía, es muy amplia. Entonces vamos a ver a qué va a tener acceso y a qué no, o qué le está interesando, y entonces voy monitoreando qué es lo que está viendo, qué es lo que le está llamando la atención de eso y puedo verlo. Claro, a veces también tenemos que entender que los padres tampoco lo saben todo. Y los padres que trabajan tienen que todo formarse. el día, que a veces los niños están haciendo sus tareas, pero no hay vigilancia. La recomendación que ustedes les pueden dar a esos padres que están trabajando todo el día, porque bueno, tienen que trabajar. Sin y duda. No hay un seguimiento de lo que los niños hacen. A veces hacen hasta sus tareas solos.
No, hay que buscar, yo sé que no los hay, y no sería justo exigirlo, pero hay que buscar los espacios. Sí. Porque Sí. si no le damos nosotros la respuesta, otros se la van a dar. Y hay Otro. modos maravillosos, ¿no? Yo te diría que la solución es el problema en sí mismo. Sí. Tú eres un ser digital al igual que tu hijo. Sí. Búscalo en redes sociales, Así es. habla con él, mándale mensajes por WhatsApp. O sea, continúa estando allí, aunque sea desde la distancia. Yo creo que aprendimos Sí. a hacer eso en pandemia muy bien. Así es. Y eso es Eso imposible iba a de evitar decir. porque estamos en la era moderna. Claro. Entonces, los padres, ¿qué pueden hacer? Estos padres que trabajan todo el día, es verdad, si tienes un teléfono en casa o incluso ya les has dado un celular, llámalo. Porque hay padres que lo hacen, hay padres que lo hacen de una manera maravillosa de cómo van haciendo ese seguimiento de lo que está haciendo el hijo en casa. Y pueden estar todo el día en el trabajo, pero saben dónde está, qué está haciendo, qué está pensando, porque dialogan con ellos en otros espacios. No es que son la familia todos viviendo juntos en el mismo espacio, pero nadie sabe nada de nada. Eso, la clave está en allí. El conocimiento, y el conocimiento. mensaje. Fíjate que importante este comentario de uno de los, es adolescente ya. Él decía que durante la pandemia, el confinamiento, estaban todos en la casa, porque estábamos confinados, ¿no? Pero era cuando menos oportunidad tenía de hablar con su papá, que echaba de menos la clase presencial porque por lo menos hablaban cuando iban en el carro. Eso es increíble. Es increíble, ¿no? Porque estás en tu hogar y no tienes comunicación con tus padres. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Comunicación, información con los padres, orientación sobre Así qué es lo bueno, qué es lo malo. Esos desafíos son dañinos, causan daño a los niños, a los jóvenes. Y el llamado que yo quiero que ustedes le hagan a la población venezolana. Las cámaras están a su disposición. Mira, el adolescente, tú le puedes explicar lo peligroso y hondo que es el lago, los riesgos, los remolinos que pueda tener, y va a llegar al lago y lo primero que va a hacer, vamos a ver si esto es verdad. Metes el pie y dices, oye, como que tenía razón. Y entonces se retira. Gracias a la información que tenía. Porque si no hubiese tenido la información, se mete confiado en el lago y se ahoga. Entonces, que muchas veces pensamos que perdemos el tiempo informando, viendo las consecuencias que pueda tener cada situación, y en el momento que la tengamos claro, eso puede ser un preventor a la hora de actuar. Epa, mira lo que me dijo mamá, papá, la abuela o el cuidador. Janet. Y ellos lo atienden, porque eso es otro elemento, saber que nuestros hijos no es, o nuestros adolescentes, no es que no sepan nada, ellos saben y son personas, tienen algo que decir, entonces escuchar lo que ellos tienen que decir y ahí es donde los vamos a poder orientar y apoyar, poder entender de sus malestares, de cuando se sienten ansiosos, sus miedos, sus alegrías, aquellos que sus intereses, porque sabiendo de todo eso es donde más vamos a poder responderles, fomentar confianza además con nosotros que nos los van a decir y por otro lado orientar y poder saber hacia qué buscar. Gustavo, tienes la oportunidad de cerrar el programa. Mira, mi mensaje a los padres es que ser padre es una tarea extremadamente Así compleja, extremadamente difícil. Es posiblemente la responsabilidad más grande que tenemos como seres humanos, porque es darle a nuestros hijos la información para que puedan crecer y para que puedan hacer vida allá afuera. En ese sentido, yo diría que muchas veces la manera en que el secreto para aproximarse a un adolescente es simplemente pensar en lo que fuimos nosotros. Nosotros fuimos adolescentes, sabemos que cómo queremos que, o que supimos en ese momento cómo queríamos que papá y mamá nos hablaran. En ese sentido, la invitación es que en una época de hiperconectividad, esa hiperconectividad no se quede solamente en el teléfono, se quede también en las relaciones cuerpo a cuerpo, en la relación material, en el aquí y el ahora. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender este problema que nos está afectando, pero si se prenden las alarmas, podemos prevenirlo. Así es. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen este y todos los domingos a las 8 de la mañana, abriendo puertas por aquí por Venevisión y también a través de Venevisión Play. Los esperamos siempre. Abriendo puertas.